Buenas, quería estar acá hablando un poco de volver a lo básico, ¿no? Eh, ¿Cuántas veces no decimos quiero tener una relación con Dios o quiero no ser religioso, ¿no? Y por ahí quizás muchas veces nos preguntamos, ¿no? Eso. Y de eso quiero hablar. Quizás sea mucho más light de lo normal, no tan enérgico, no tan eufórico, vehemente. Pero bueno, hablando de todas estas cosas, creo que está bueno rever. Eh, Quizás un poco de experiencia, quizás un poco de todo un poco. En la vida de creyente me ha pasado, por ejemplo, esto que ya lo he tocado en algún live, en algún momento, de eh, encontrarme con doctrina, ¿no? Doctrina de hombres, no malintencionada, muchas veces creo que lo hacen con una especie de impedimento. Yo, si me preguntan en lo personal, yo creo que Jesús de a poco nos va a ir liberando y quitando toda doctrina de hombre, ¿no? Y toda religiosidad. Lo cual no implica que en algún momento nos vamos a errar, vamos a meter la pata, pero no creo que sea la norma. Creo que lo normal es oír a papá, ¿no? Y bueno, clarificar un poco el concepto de oración. Cuando hablamos con Dios, eso definimos no orar. Hay diferentes tipos de oraciones, por supuesto. Pero a diferencia de cuando hablamos con una persona, con un amigo, con un papá, con una mamá, etc., eso no es orar. Orar es la única conversación, digamos, que tiene como otro estándar, otra jerarquía, que es hablar con Dios. Y la conversación siempre, por definición, es ida y vuelta, ¿no? Me gusta mucho un versículo que también lo he citado muchísimo hasta el hartazgo, ¿no? Es este que cuando Pablo está ciego y Dios manda, ¿no? a que alguien ore por él. Y le dice, vas a ir a la calle que se llama derecha y te vas a encontrar, ¿no? Y este le dice, no, bueno, pero me estás mandando con alguien que persigue a tu pueblo. Y obviamente se asusta. Hasta que le amonesta, ¿no? Y le dice que es un instrumento, ¿no? de él. Y esa es la norma, ¿no? Creo que esa es la norma. Quizás otro tremendo versículo es cuando habla con Samuel, ¿no? Que su instructor le dice, quien lo discipula, si volvés a oír una voz, ¿no? No vengas y me digas, heme aquí a mí, decirle, heme aquí al Señor tu siervo oye, ¿no? Y así muchísimos, ¿no? Y yo me crié en un lugar un poco religioso, ¿no? Donde me enseñaban que Dios no habla audiblemente, que Dios no te habla si no es solo a través de la palabra, ¿no? Y después uno se encuentra con esto de que la palabra mata, pero el espíritu vivifica, ¿no? Y creo que el mejor ejemplo que quien lo sufrió en primera mano fue Pablo, ¿no? Que era tanto, ¿no? Lo que él tenía celo, ¿no? de la doctrina de hombres, de lo que fueron los fariseos, ¿no? De lo que fue la religión judía, que no es por hablar mal solo por hablar, ¿no? Sino que vemos una gran parte, ¿no? de los judíos que aún esperan a su Mesías, ¿no? Y bueno, y quiero tocar un poco eso, ¿no? Qué feo sería encontrarse, ¿no? A los 20, 30 años, ¿no? de creyente, de buscar algo y nunca haberse encontrado con Dios, ¿no? Y a tal extremo, ¿no? De haber perseguido y matado y encarcelado, ¿no? Como fue el caso de Pablo. Y es un poco ese, ¿no? Detenerse y decir, mira Dios, quizás yo estoy acostumbrado, ¿no? A tener un ida y vuelta mucho más fluido, mucho más cortoplacista, si se quiere, más fácil, más sencillo, pero quiero que inquietes mi espíritu, ¿no? Quiero que ordenes mi alma, mi mente, mi corazón, mis sentimientos, que mi fe active, ¿no? Mi espíritu y que yo pueda recibir, ¿no? Cada vez que yo te oro, la respuesta, ¿no? Y ahí uno se va a meter en problemas porque tenemos ejemplos como en el caso de Daniel, ¿no? Que él dispone a ayunar 21 días hasta que viene un ángel y dice, desde el momento que vos decidiste en tu corazón, ya Dios te había escuchado, pero el problema es que yo no te pude traer el mensaje, la respuesta, porque estaba peleando contra un principado, contra una potestad.
Biblia según San Blofo, una suegra, ¿no? Entonces, ahí uno necesariamente va a involucrarse en guerra espiritual, ¿no? Otra cosa que también es muy personal con respecto a esto de la oración es que también uno no es solo el pedir, ¿no? Quizás a veces es necesario, ¿no? Creo que la mayoría llegamos a papá por una necesidad, por un malestar, por estar roto en algún lado, ¿no? Corazón, mente, alma, adicciones, ¿no? Pero también creo que es bueno esto, decir, a ver, ¿qué te gustaría hacer hoy? ¿Qué te gustaría que coma? ¿Qué te gustaría, no? Y ir entregando o santificando, si se quiere, empezar a ser partícipe de Dios de las mismas cosas. Y a mí en lo particular me resulta algo, no me gusta la palabra fascinante, pero algo así que me apasiona. No sé, es difícil de expresar. Siempre me pasa que quizás no soy de demostrar muchas cosas en público. Por ejemplo, cuando estamos en casa de oración, ahí en CDA, Centro de Alabanza, no soy muy de demostrar, no sé, ponerme a danzar, me van a ver parado, sí, quizás a veces adorando, a veces haciendo, pero no llorando, cosas así. Sí, soy más de demostrar eso en lo íntimo, ¿no? En lo íntimo es como que es más sencillo. Igual hay, por supuesto, momentos en la adoración que uno se quebranta, ¿no? Por lo que le ministra el Espíritu Santo, no por lo que se está predicando, por lo que está soltando, por lo que ocurre, ¿no? Pero bueno, esas son cuestiones personales, ¿no? Que es bonito también tocarlo, porque creo que es la parte del creyente, que son los sentimientos, que es lo emocional, lo tremendo que es Jesús cuando uno lo oye por primera vez. Yo no me voy a olvidar nunca que lo he compartido, ¿no? Y es una perla que quizás alguno dice, no tires perlas al medio de chanchos. No sé quién escucha realmente el podcast. A veces uno parece que no va a repercutir, pero como siempre decimos, si nos escucha una sola persona, ¿no? Que se enciende, ya nos basta y nos sobra. Y bueno, como yo les decía, volviendo al principio, me crié en un lugar muy religioso donde se me decía ese tipo de cosas. No, Dios no te habla audiblemente, a veces te vas a estar muriendo y Dios no te va a hablar, ese tipo de cosas. Pero aún así, esas cosas, no, de esa fe de niño, que el reino de los cielos no es de los niños, por ese tipo de fe, por ese tipo de creer ciegamente, ¿no? Pero no de manera sectaria, no de manera religiosa. Y creo que uno diferencia esas cosas, por ejemplo, con y no porque sea yo, al contrario, hay muchos ejemplos de muy buenos predicadores que han tenido cosas así, ¿no? Y bueno, también para clarificar un poco el podcast pasado, que fue, entre comillas, democracia, en mi caso, por ejemplo, cuando yo me involucro en estas cosas, hablaba con un hermano hace poco, ¿no? Y hoy mismo le compartí a otra persona que hablamos un poco de mi testimonio y de por qué me preguntaban, ¿qué haces vos acá si sos creyente, ¿no? En un lugar. Y yo le decía, es que Dios me llamó a esto. No hay muchos hermanos por acá metidos, pero yo sé que es así, porque me marcó desde el inicio. Volviendo a eso, ¿no? De cómo es que Dios me involucra en estas cosas filosóficas, en desmentir quizás mentiras políticas, en meterme, ¿no? En lo que es la batalla cultural. Hay un momento en esa congre que aún así la bendigo, siempre digo, Señor, gracias porque me enseñaste, me instruiste muchas cosas ahí. No sería de esas personas que hay un pozo de agua, ¿no? Y escupen antes de irse, al contrario, simplemente fue algo que me nutrió en el principio, me marcó para bien, me instruyeron y en un momento dado me fui, ¿no? Bien, con bendición, ¿no? Con diferentes no cargas, pero aprendí mucho y creo que eso está bueno, ser agradecido, ser considerado, porque en definitiva son gente que tiene un llamado, tiene un ministerio y uno comparta todo, mucho o poco,
ellos disponen de su tiempo, de sus fuerzas, de lo que Dios ha impartido en sus vidas, y nos enseñan, nos instruyen, ¿no? Y eso es tremendo. Y además, si tenemos todos temor de Dios, ¿no? Pese a que a veces discrepemos, tengamos problemas, nos diga esto no me parece, el Espíritu Santo mismo nos va a ir guiando a toda verdad, ¿no? No argumento humano, no fundamento de hombre, no es estas cosas. Pero bueno, cuestión que hay un momento en mi infancia, ¿no? En mi niñez, si se quiere, que ya siendo pre-joven, no me gusta la palabra adolescente, así que no la voy a usar. Todo el mundo estaba, ¿no?, recibiendo esto que creo que yo, ¿no?, que es algo muy lindo en la vida de un creyente, que es el don de lenguas, ¿no? Algunos le decían en el bautismo, fuego, y todo el mundo, ¿no?, empezaba a hablar en lenguas de manera fidedigna, porque era re lindo lo que se sentía alrededor, ¿no?, cuando todo el mundo empezaba a ministrar en orden, ¿no? Y bueno, y todo el mundo recibía esto y yo no. Entonces yo decía, ¿qué pasa? ¿Será que hay un error en mí? ¿No? Más el rechazo que tiene uno, la falta de identidad, ¿no? La formación que tiene de niño, ¿no? Y bueno, y uno obviamente cuando es niño se siente mal, cuando se siente como de alguna manera discriminado, ¿no? Y más si vos decís, ¿por qué Dios me estaría discriminando, no? Pero en el momento que llega, ¿no?, que llega en el momento justo, cuando tiene que llegar, ya habiendo formado gran parte de un carácter, quizás sí, no del todo social, no del todo más, ¿cómo sería?, maduro, que tampoco creo que sea ni el más maduro ni el más social, al contrario. En ese momento yo recibo en un sueño, lo cual también eso me marca, porque no era de soñar ese tipo de cosas. Que bueno, lo vuelvo a decir, quizás no me acuerdo si lo nombré en el podcast pasado. En el sueño estaba en mi casa, no en mi patio, orando, es decir, hablando con papá, ¿no? Y se introduce hasta cerca del patio en una limusina negra, y es como que yo lo veía de arriba, ¿no? Que me causaba una impresión horrible, pero realmente horrible. Además de eso, se bajaba una señora toda vestida de negro, ¿no? Literalmente como de luto, y era la señora esta que está con los masones, que está de vicepresidenta, ¿no?, actualmente. Y me pide que ore por ella porque estaba muy enferma. En aquel entonces no estaba en su segundo mandato, lo cual yo oro, ¿no? Porque me dicen, bueno, cuando vos tenés ese tipo de cosas, tenés que preguntar. Perfecto. Tremendo consejo, y es cierto, ese tipo de instrucciones hay que hacer, hay que seguir. Y en el mismo sueño, ¿no?, me caigo de rodillas hablando en lenguas, ¿no? Desde ese momento yo me levanto, y ya en momentos, ¿no?, de intercesión, de oración, cuando estaba orando por cosas, ya empezaba, ¿no?, a sentir como una sensación muy extraña en mi pecho, ¿no? Y empezaba a hablar en lengua, lo cual era una sensación tremenda, es una sensación tremenda, ¿no?, cuando todo el tiempo eso se va actualizando, renovando. Y desde entonces, ¿no?, yo me pregunté por qué, siendo un joven, ¿no?, que odiaba la filosofía, que odiaba la política, y en realidad uno tiene problemas, ¿no?, como parecido en la religión, ¿no?, con los hombres, no con la filosofía en sí. La filosofía tiene muchas cosas muy buenas, muchas cosas, por ejemplo, muy paganas, muy cejadas, pero tiene muchos aportes buenos, ¿no? Cuestión que después de ese tipo de cosas, ¿no?, eso sigue manifestándose, ¿no? Y sigo compartiendo con mucha gente que está en diferentes espacios, ¿no? Y no sabe, ¿no?, cómo ministrar esto, lo que hablamos siempre en el podcast, ¿no? Quizás algo como esto, ¿no?, el primer llamado, ¿no?, el recibir cosas, han clarificado de alguna manera, ¿no?, esto, a qué me siento llamado yo por parte de Dios, ¿no?, que es muy personal. Quizás una persona
por decir, ¿no? Alguien, un profeta ya entrenado, ya habiendo tenido mucho tiempo recorrido con Dios, con un testimonio intachable, ¿no? Un ministerio grande, que se dedica de parte de Dios, ¿no? A instruir a gente, vea diferentes hermanos en la fe, ¿no? Y sepa de primera mano, por revelación del Espíritu, qué vas a hacer, hacia dónde tenés que ir, ¿no? Pero en mi caso no fue así. Lo que más me ha marcado, ¿no? Fue esto. En más de una ocasión, por ejemplo, siempre un profeta se me acerca y me dice, un profeta, con esto no quiero decir que tenga el título concedido por hombres, no de profeta, sino que uno se da cuenta cuando alguien viene y te habla de parte de Dios o de parte de su corazón, ¿no? Y gente de diferentes ámbitos, de diferentes congregaciones, ¿no? Siempre en algún momento de mi vida me dice, vos siempre estás haciendo lo que nadie está haciendo, pero que hay que hacer. Entonces, ese tipo de cosas te marcan más si la venís escuchando desde niño, ¿no? Y te marcan para bien, ¿no? Y decís, bueno, que tenés conmigo, ¿no? Dios, que siempre estoy haciendo lo que hay que hacer, pero que nadie quiere hacer, ¿no? Y que nadie está haciendo. Entonces, ese tipo de cosas, ¿no? Otra cosa, hablando ya y para ir cerrando esto del corazón, de los llamados personales, ¿no? Que me marcó para bien, fue un sueño, que también lo he contado, creo que en un live, si no me equivoco. Que me acostaba, ¿no? Y fue un poco también después de esto del don de lenguas, ¿no? Que escuchaba una voz tremenda, potente, fuerte, ¿no? Que yo, en mi espíritu, esa fue la primera vez como que sabes, pero es como que eso que decía Jesús, ¿no? Yo sé, ¿no? Entonces, pues sí, ¿por qué lo dice 3 veces? Y bueno, eso es significativo, ¿no? Algunos dicen que es el alma, el espíritu, la carne, lo cual involucra, ¿no? Todo, mente, emociones, corazón. Otros dicen que son otras cuestiones, pero bueno, yo no me voy a poner a hacer una explicación de eso. Creo que cada uno se sienta libre de tomarlo de la manera que quiere. Y sí quiero decir que escuché 3 veces de parte del Señor esto: hey, no temas ni te avergüences, ¿no? No temas ni te avergüences, no temas ni te avergüences. Y esa palabra siempre me ministró, ¿no? Porque uno guarda ese tipo de cosas. Y era bien curioso porque no vi nada, no soñé nada, sencillamente escuché eso y yo sabía que venía de parte del Señor, ¿no? Y más adelante también, lo mismo, 3 veces, ¿no? Me dice, tiene las 7 llaves, dedíquense a adorar. Tiene las 7 llaves, dedíquense a adorar. Y por tercera vez, no, tienen las 7 llaves, dedíquense a adorar. Y siempre me presentó este pequeño desafío de decir, ¿qué querés decir? Porque no me decías cosas claras, ¿no? Como Jesús cuando decía, a ustedes les digo todo, no en parábolas, pero ellos sí, para que no entiendan y no sé, viste que entendiendo se arrepienten y bla, bla, bla. No quiero menospreciar, pero tampoco quiero que nos perdamos, ¿no? El foco de esta pequeña, estas pequeñas cosas que estoy compartiendo, ¿no? Son cosas lindas porque es como que Dios no te da, como hemos escuchado, a veces yo sé de hablar de cualquier cosa con cualquier persona, normalmente, ¿no? Y sobre todo si es de Dios, que me apasiona, es algo lo que más me apasiona, incluso más que los sonidos, algunos le dicen música, que las filosofías, realmente me apasiona mucho lo que es cuando la persona tratan o reciben trato de parte de Dios, cómo lo conocen. Esas cosas realmente son cosas que yo considero que está bueno, porque es como que ese versículo de la Biblia que dice que cada uno somos libros vivos, y la manera, ¿no? Que Dios nos habla a todos de diferentes maneras, de diferentes formas, tiene una manera diferente de ser, o sea, es el mismo Dios, pero nos trata a todos de diferente manera porque somos diferentes, ¿no? Evidentemente. Y me emociona, me inspira, me motiva, me enamora más, me despierta pasión en orden, ¿no? Cuando me cuentan, ¿no? Cómo Dios los llama, cómo Dios los usa, ¿no? Y me gusta ver ese tipo de prédicas o escuchar, sobre todo escuchar en persona, ¿no?
quizás a veces me gusta más compartir eso, y es lindo cuando te cuentan, vos le contás un poco, Dios les ministra en el momento, ¿no? A veces me pasa así que veo cosas, a veces no. Y eso me apasiona realmente. Es como cuando vos te das cuenta que Dios no es un Dios lejano o un Dios que solo está para juzgarte o tirarte un rayo cuando pecas, sino que uno tiene que volver de continuo porque normalmente fallamos hasta que nacemos del Espíritu, y Él está ahí, ¿no? Esperando que vuelvas. Quizás la mejor imagen no es como un perrito, ¿no? No quiero llamar a Dios un perro, por favor, pero cuando uno tiene, ¿no?, una mascota, ¿no?, alguien tan fiel, ¿no?, que todo el tiempo está encima de uno, que todo el tiempo lo cargosea, y a veces uno se comporta mal, ¿no?, o otro, y tiene diferentes problemas, ¿no? El animalito siempre está, ¿no? Quizás a veces no te habla explícitamente, pero es una relación linda. Algunos han tenido así relaciones muy lindas también con sus parientes, con su familia, lo cual también es buenísimo, ¿no? Pero quizás a veces no es tan cercana, ¿no?, como eso. Uno quizás con la familia tiene más afinidad unos con otros, ¿no? Pero no está 100% del tiempo encima de uno, ¿no? Bueno, los gatitos y los animales sí tienen esa facilidad, no sé si porque no son humanos, ¿no? Lo cual también destaco de las cualidades de Dios, ¿no? Y de nuevo, no lo quiero ni minimizar ni faltarle el respeto, al contrario, quiero destacar, ¿no?, esa relación tan apegada, ¿no?, tan linda. Y ya que para ir cerrando, me pasa por ejemplo con mi gatita, la que el Señor revivió para mí, que se llama Chelsea, que su nombre significa el primer destello, ¿no?, de amanecer en el mar. Eso significa Chelsea, irrumpiendo en las tinieblas. Ella, por ejemplo, es súper paisana, ¿no? Parecida a mí con la gente. Pero cuando yo estoy levantándome o en momentos muy cruciales, ¿no?, ella está encima mío, con el ronroneándome. En criollo nosotros decimos con el motor encendido, pero bueno, no iban a entender la referencia quizás. Y ese tipo de cosas, ¿no? Entonces quiero destacar eso, ¿no? Que Dios siempre tiene esa facilidad de estar encima de nosotros en todo momento, en todo lugar, incluso a veces cuando nosotros estamos alejados por malas decisiones, no querer, o sea, arrepentirse de lo malo, pero no arrepentirse al punto de querer dejar de hacerlo y rogarle a Dios: mira, Dios, no quiero que esto siga ocurriendo en mi vida porque me aleja de vos. Y eso es tremendo. Por lo menos para mí me mueve muchas cosas, ¿no? Cuando uno, no sé, quiere dejar, por decirlo así, ¿no?, el alcohol, no porque esté mal, sino porque en diferentes etapas de la vida, ¿no?, como dice Pablo en una carta, si alguno anhela el obispado o ser líder, anhela buena cosa, pero yo le considero que no sea de mucho beber, ¿no?, en ese caso. Bueno, ni hablar de adicciones, no solamente quiero hablar de drogas, de esto, ese tipo de cosas, ¿no? Bueno, y en realidad todo, porque como hemos hablado también hasta el hartazgo, para bien, creo yo, el tema de que a veces consideramos que pecado es simplemente el hacer cosas malas, y en realidad Jesús lleva a un extremo muy bueno, que es el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es contado por pecado, ¿no? Entonces vemos que no solo es mentir, tratar mal a la gente, aborrecer al hermano, ¿no?, mirar de manera adúltera a un hombre o una mujer, ¿no?, dependiendo del sexo, sino que va más allá, ¿no?, errar al blanco. Y bueno, esto también lo hemos traído, creo que para bien, en muchos podcasts, que es el blanco sería su voluntad, ¿no? Y lo lindo, ¿no?, es que la vida de uno no es el juego, si uno lo quiere así, ya que estamos en ese ejemplo. Y cada decisión no sería el dardo. Uno puede elegir, decir: Señor, ¿hacia dónde se mueve el blanco? ¿Cuál es tu voluntad? Dígase. Y qué lindo, ¿no?, cuando uno se acostumbra, ¿no?, a tirar cada decisión el dardo en su voluntad,
y acierta, ¿no? Y qué lindo cuando tiene esos puntos extra, ¿no? Que valen más, que es el arrebatar violentamente cosas, milagros, prodigios, anécdotas lindas, ¿no? que uno vive en la vida. Pero esto por decirle, mira Dios, yo sé que no soy perfecto, pero que eso no sea un impedimento, ¿no? Para conocerte más. Yo sé que no canto lindo, pero voy a seguir usándote, ¿no? Porque necesito. Traigo a colación lo del perro, lo del ejemplo anterior. Estaba chusmeando unas cosas de adoración y literalmente adorar significa lamer la mano del amo como el perro. Entonces, por eso estaba con eso en la punta de la lengua. Y me pareció tremendo. Bueno, y nada, eso, para ir cerrando, creo que vamos a tratar de llevarlo así, que no sea tan extenso, a no ser que sea como el caso anterior, que son muchas cuestiones no emocionales, muchas cuestiones de ver tanta corrupción, tantas cosas malas, y a veces uno tiene, no que hacer de catarsis, pero decir, a ver, señores, estas cosas están pasando, como esto, ¿no? Necesitamos volver a recordar que orar es hablar con Él, sencillamente, pasar tiempo lindo, tiempo íntimo, ¿no? Quiero que este último momento no puedan pausar o algo y hablar de eso con papá, ¿no? Y decirle, a ver, quiero que se acuerden de ese, si están en pareja, ¿no? Si están en matrimonio, si cuando se enamoraron no querían pasar todo el tiempo con esa persona, no querían hablar todo el tiempo, no querían, ¿no? Y obviamente uno no tenía ojos, ¿no? Para alguien más, si es que no tenía problemas con el adulterio y ese tipo de cuestiones, pero no quiero irme por las ramas. Y bueno, y quiero que lleven eso, ¿no? A su relación con papá, que todo el tiempo querer estar con él, de todo el tiempo. Y me acuerdo que a veces todo el tiempo me decían ese tipo de cosas. No, es que vos estás en el primer amor, como si fuera, ¿no? Eso que se pasa, ¿no? Y después a mucho tiempo me volvían a ver, seguís en el primer amor. Y es como, es que esto es el diario vivir, ¿no? Y de hecho, justamente en Apocalipsis se nos acusa de irse del primer amor. Y si uno realmente ama a alguien, esto es muy personal, pero yo también lo llevo al tema de relaciones, no te aburrís, no te cansás de pasar tiempo con él. A ver si un amigo, quizás yo no soy de escribir mucho, sí de compartir cosas, pero no de escribirle puntualmente a muchos. Y bueno, eso molesta, pero bueno, sé que quizás no sea un muy buen ejemplo, pero soy así. A veces sí, si me enganchan, si me hablan, soy más de compartir. Pero no soy de iniciar mucho conversaciones, siempre estoy ocupado haciendo algo. Pero cuestión que eso, cuando uno está así tan entusiasmado pasando tiempo con Dios, es como que no sé, llevas la vida de otra manera. Querés que te cuente todos los secretos, querés que te guíe, querés ver más milagros, más prodigios, querés ver más cosas, ¿no? Te apasionan, pero te apasionan de una manera brutal. Y ya así para ir cerrando, a mí me pasó en lo particular que cuando aprendí a tocar la batería, y no es por hacerme ni el que tengo un talento innato ni algo por el estilo, pero me resultaba sencillo y cada vez quería tocar cosas más complejas, hasta que terminé tocando metalcore, que es, bueno, metal extremo, en pocas palabras. Y bueno, después no, eso lo tuve que dejar por cuestiones económicas, ¿no? Pero me apasionó de tal forma, ¿no? Que calculo, y no por comparar, yo creo que todos tenemos un Messi interior, ¿no? De decir, esto que me apasiona, por ejemplo, con el fútbol, ¿no? Y es innato, ¿no? Y vos decís, si sos bueno en eso, ¿no? Y lo disfrutás, ¿por qué no hacerlo si no es malo? Y en mi caso es con Dios, ¿no? No digo que sea bueno, pero es algo que me despierta, no sé, algo inexplicable. Y con la batería me ocurría lo mismo, ¿no? Y te lleva a ir más rápido, más agudo, ¿no? Y terminar tocando cosas súper rápidas, súper complejas, ¿no? No así con la guitarra, quizás, por ejemplo, que soy muy promedio, pero tengo como una técnica diferente, que es justamente por venir, ¿no? de la batería y cosas así. Pero
creo que todo lo que se habló hoy está bueno para recordarlo, para no perder la esperanza de nuestra relación, ¿no?, con papá, de volver y decirle, hey, de verdad necesito que cambiemos esto, de verdad necesito pedir perdón por esto, por lo otro, de verdad necesito no cerrar, que aún no te pedí perdón por enojarme porque te llevaste a fulano, a mengana, a mi hijo, a mi hija, a mi padre, a mi madre, abuelos, lo que sea. Cada uno sabe la excusa que pone para estar lejos de Dios, ¿no? No, es que me peleé con tal pastor, con tal hermano. Bueno, arréglense con Dios y todo lo demás se va a arreglar. Hay una palabra que con esto quiero cerrar, que dice que cuando uno está en paz con Dios, no, incluso las bestias del campo están en paz con nosotros, ¿no? Ni hablar los amigos, los enemigos, todo en general, ¿no? Pero bueno, para estar en paz con papá hay que ponerse al día. Y si a veces tenemos esto de ponernos al día con mejores amigos, con amistades cercanas, parientes, ¿cómo no lo vamos a hacer, no? Con alguien que puede estar todo el tiempo, que lo habla desde la mente, ¿no? Y está, ¿no? A mí me pasaba, y ya con esto sí de verdad cierro, que tenía este famoso terror nocturno a veces con el tema de la opresión, tratando la iniquidad familiar, de que suegras venían a molestar y tenía parálisis de sueño, ¿no? Y en ese momento siempre era ese horrible momento en que uno no puede moverse y no puede respirar, ¿no? Obviamente un ataque, el cual fue cesando cuando yo dije, si vos estás en todo momento en tu lugar y puedo orar en mi mente, Él siempre venía y me rescataba de ese horrible momento que no podía respirar y me despertaba y estaba hablando con Él, ¿no? Y Él estaba ahí conmigo. Es muy personal, lo quería también soltar, pero desde ahí entendí que uno no tiene excusas, ¿no? Si uno predispone, si uno dice, mira, mostrame el camino y voy a intentar realmente salir de lo malo, dejar lo malo y nada, no sé cuál sea tu voluntad para mi vida. Así le digo yo, ¿no? Con palabras sencillas, pero quiero eso. No quiero ni la riqueza que ponga el enemigo para tentarme, ni tampoco quiero un sueño de rockstar. Quiero lo que vos tenés para mí. Así no sea lo que el resto de hombres quieran, pero si es lo que vos tenés para mí, lo que vos soñaste cuando yo fui creado, ¿no?, en los lugares celestiales, bueno, lo voy a aceptar y voy a no renegar, ¿no?, de la porción que vos delegaste para mi vida. Y nada, creo que con esa pequeña impartición estaría bueno ir cerrando. Así que bueno, no sé, vamos a vernos en breve, esperemos. Y prometo tratar de hacerme unos pequeños momentos antes de, no sé si de dormir, pero bueno, en la semana, dependiendo del tiempo, de compartir para que no se haga tan largos los lapsos de podcast y podcast. Así que bendiciones y hasta luego.